Empezar a grabar. Bien, en la clase pasada habíamos empezado el capítulo de transformación de esfuerzos. Sí, de hecho, a ver, déjenme chequear el contenido del curso. Sí, capítulo 7 del contenido del curso. Habíamos definido primero el esfuerzo en un punto, ¿verdad? Habíamos definido el estado de esfuerzos en un punto. Y obviamente este punto lo íbamos a considerar como un elemento bidimensional. Por supuesto, en realidad pues va a ser puede comportarse como un elemento en tres dimensiones, pero por simplificarlo habíamos considerado en solamente dos dimensiones y habíamos visto que los posibles esfuerzos que se pueden generar en un punto pues son tres. Tenemos esfuerzo axial en la dirección X, que puede ser tanto a tensión como a compresión. Tenemos el esfuerzo axial en la dirección Y, que también puede ser a tensión o a compresión. Y además tenemos el esfuerzo cortante, que cuando está presente en una cara, está presente en las cuatro caras del elemento diferencial, ¿sí? Por equilibrio. Bien, eso con respecto al esfuerzo de un punto. Luego vimos de que ese punto usualmente nosotros lo consideramos alineado, o ese elemento forma de cuadrado, lo consideramos alineado con respecto a X y Y. En el momento en que nosotros empezamos a rotar ese elemento, nosotros observamos que los esfuerzos varían, ¿sí? Que no necesariamente los esfuerzos máximos, ya sea cortante o sean axiales, se van a dar en ese punto o en algún punto cualquiera en la posición original, sino que el momento en que se empiezan a rotar los elementos, empieza esa variación. Por eso aquí se llama variación del esfuerzo según la orientación de la sección, es decir, del elemento diferencial. ¿Ya? Bien, los esfuerzos, luego vimos cuáles son los esfuerzos normales, que son los esfuerzos principales que se llaman, que básicamente son los máximos normales que se pueden dar en un elemento diferencial. Ya hemos visto cómo calcular el ángulo o cómo identificar el ángulo por un método gráfico que era el círculo de Moore. ¿Sí? Nosotros empezábamos con un estado inicial, es decir, con el análisis de un estado de cualquier punto, ¿sí? Y en base a ese estado, nosotros fabricábamos un círculo, dibujábamos un círculo. Y en ese círculo nosotros podíamos identificar puntos clave, que eran los puntos donde se encuentran los máximos esfuerzos normales, o también llamados esfuerzos principales, y también los puntos de cortante máximo. De ese modo, nosotros podemos definir en qué ángulo se encuentra el elemento diferencial más crítico, básicamente, ya sea o para cortante o para esfuerzos axiales. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esto es parte también de lo que se llama esfuerzos combinados, porque nosotros analizábamos puntos de elementos sometidos a más de un esfuerzo a la vez. Eso es lo que genera los estados de esfuerzos combinados. Y de ahí ya empezábamos a rotar. ¿De acuerdo? Entonces ya básicamente todo el capítulo lo vimos, simplemente vamos a profundizar también con el tipo de problemas que analicemos. Veamos este caso de aquí. Vamos a ver un poco de lo que dice aplicación del círculo de Moore a cargas combinadas. Veamos este caso aquí de la figura 919. ¿Sí? Tenemos un elemento cilíndrico sometido a torsión, solo torsión. ¿Sí? Solo torsión. Podemos ver que de este lado tenemos un par y de este lado también tenemos un par. Entonces está sometido solamente a torsión. Y recordemos que la torsión lo que va a generar es un esfuerzo, ¿sí? Un esfuerzo cortante en un elemento diferencial que está, bueno, pues en la posición que podemos observar ahí, está en la posición este, de frente a nosotros, o sea, y no está rotado para nada, ¿sí? Pero claro, uno dice, claro, eso está torsión, solamente hay esfuerzos cortantes y nada más. En el momento en que nosotros empezamos a rotar esos elementos, vamos a encontrar que se generan también esfuerzos axiales, tanto de tensión como de compresión. Si pueden observar, a pesar de que en teoría no existen esos esfuerzos, ¿por qué? Porque estamos em,
en un elemento solo sometido a torsión, que en teoría solo está sometido a cortante, en el momento en que empezamos a rotar esos elementos, sí empezamos a observar justamente ese tipo de esfuerzos que no tienen en teoría nada que ver con el tipo de carga al que está sometido. Entonces eso es algo que hay que tener en consideración cuando se diseña también, que parecería de que no va a existir otro tipo de esfuerzo, sin embargo están allí presentes. Sí, solo por el hecho de cambiar el sentido, la rotación, la orientación del elemento diferencial. Si nosotros analizáramos múltiples elementos diferenciales, podríamos identificar que esta rotación y los valores de los esfuerzos, en este caso concentrémonos en los esfuerzos axiales, tanto a compresión como a tensión, van a variar en todo este elemento cilíndrico. ¿Sí? Eso va a generar lo que se denomina trayectorias de esfuerzo, y en este caso trayectorias de esfuerzo en torsión. ¿Sí? Que si nosotros pudiésemos de algún modo identificar las trayectorias por las que los esfuerzos van variando, van siguiendo un camino, se van a formar estas especies de hélices. Si ven estas formas curvas como, ¿sí? Y que traten de visualizar un elemento que se está torciendo, algo bastante obvio, algo que puedan torcer exageradamente, por ejemplo un pedazo de plastilina lo pueden torcer. Si se darán cuenta que la forma que va, la misma forma en la que se va a deformar este pedazo de plastilina tiene una forma similar a estas líneas que se están marcando aquí. Y de hecho, no sé si alguna vez han torcido lo suficiente la plastilina, verán que se empieza a deshilachar justamente en unas trayectorias con esta forma, ahí se empieza a deshilachar la plastilina, como que se desarma. Sí, es justamente las líneas de esfuerzos. Al final, esas porciones se estiran. Entonces, al estirarse, ¿sí? Lo que ocurre es, claro, es un estiramiento. Quiere decir que allí hay, en realidad, una especie de esfuerzo axial. Y tiene sentido, por esto justamente estoy aquí. Entonces, resulta que en el caso de cuando algo está sometido a torsión pura, esos esfuerzos máximos axiales se van a dar a 45 grados. ¿Sí? Se van a dar a 45 grados. Y eso tiene una razón de ser, pues. Si nosotros analizamos el elemento diferencial solo que tiene torsión, ¿ya? Es decir, que solo tiene esfuerzo cortante, el círculo va a tener la siguiente forma, el círculo de Moore, ¿sí? Donde nosotros habremos dibujado nuestro estado de esfuerzos con una coordenada que solo tiene componente cortante y una coordenada de acá, una coordenada B, que también solo tiene coordenada cortante. Estas dos coordenadas están separadas, ¿cuánto? 180 grados en el círculo. Es decir, que en el elemento diferencial estarán separadas 90 grados. Uno tendrá un cortante positivo, ¿verdad? En la coordenada A, aquí está el opuesto. Y la coordenada B, que está a 180, es decir, aquí está a 90, tendrá un cortante negativo. ¿Ya? Ojo, si ven, solo formado con cortantes. Aquí está el círculo de Moore. Ahora, en el momento en que yo formo el círculo de Moore, yo ya puedo identificar los puntos donde tengo, ¿qué tengo aquí? Tengo axial. ¿Sí? Tengo los esfuerzos principales. Entonces, si yo quiero analizar esta coordenada, ¿está a cuántos grados? Está a 90 grados de esta cara de aquí. Es decir, que mi elemento diferencial estará rotado en la vida real, o sea, claro, sí, ya no en el círculo, sino que en realidad 45 grados. ¿Sí? 45 grados. Si observan esto de aquí, entonces al estar rotado 45 grados, quiere decir que en esta cara de aquí yo tengo lo que dice la coordenada D, que es un esfuerzo principal, ¿sí? Con esfuerzo positivo, ¿verdad? Axial. Es decir, que se está estirando. Y a 90 grados tengo un esfuerzo negativo con el mismo valor.
¿sí? Es decir, que está a compresión, pero claro, está a 180 aquí en el círculo, quiere decir que aquí está a 90, por lo tanto mis elementos diferenciales están así, a compresión y a tensión, separados en el elemento diferencial 90 grados, pero ese elemento tiene una rotación de 45 grados. ¿Está entendido? Estoy aquí. Entonces, claro, dependiendo de la posición del elemento, ese ángulo va a variar, por supuesto. Va a variar, ¿sí? Va a variar y eso es lo que a nosotros nos da estas trayectorias como especie de curva. ¿Sí? O sea que, fíjense, a pesar de que nosotros empezamos con un elemento diferencial, que se supone que solo está con esfuerzo cortante debido a la torsión, también se dan esfuerzos normales en el caso de torsión, ¿sí? Bien, entonces, eso con respecto a el caso de la, el cilindro sometido a torsión, ¿sí? Ahora veamos este caso de aquí, que es un bloque, una viga, un bloque de una viga empotrada en un extremo, ¿sí? En un extremo. Entonces, si nosotros analizamos un punto cualquiera, vamos a decir un punto A, aquí. Pero ojo, lo vamos a analizar sin inclinación por ahora. Solo lo vamos a analizar recto. ¿Ya? Entonces, como es un punto que está en la parte inferior del eje neutro, de la línea neutra, de la superficie neutra, entonces quiere decir que por la acción de esta carga, ese punto A debería estar a compresión. ¿Sí? Y eso es lo que ocurre aquí. Tenemos compresión y compresión acá. Arriba y abajo no tenemos absolutamente nada. En teoría, no tenemos absolutamente nada. Ahora, como esto es flexión y no estamos analizando el punto de aquí, que es el punto más extremo, ¿sí? De la sección, quiere decir que sí tenemos cortante también. ¿Sí? Es ese caso en particular donde se recuerdan en la flexión, si estamos en la línea neutra, hay cortante máximo y no hay axial porque está sobre la superficie neutra. Si está en la fibra más externa, hay axial, pero no hay cortante. Estamos aquí en un punto intermedio, entonces tenemos la presencia de los dos. ¿Sí? Entonces, a partir de este estado de esfuerzos de aquí, se genera el círculo de Mohr, ¿sí? Donde tenemos pues un punto inicial. Tenemos un punto inicial con componente de compresión, ¿sí? Y con componente o sea, axial y con componente de cortante, ¿sí? Ambas componentes son negativas, entonces ese punto está marcado aquí, aquí está justamente marcado el eje X, porque corresponde a esa coordenada, ¿ya? ¿Sí? Y a 180 grados vamos a tener lo que en el círculo está aquí a 90, que solo hay tau. No hay, fíjense, no existe componente de axial en esa coordenada, es solo tau. ¿Ya? Entonces, este es el círculo de Mohr para ese estado de esfuerzos en el punto A sin ninguna inclinación, como nos dan el punto A. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que si nosotros empezamos a rotar ese elemento A, ¿qué se empieza a formar? Se empieza a formar también un esfuerzo, fíjense, ¿a qué? También de estiramiento, ¿sí? En el momento en que nosotros rotamos eso, se empieza a formar un esfuerzo de también de estiramiento, es decir, un axial positivo en la cara superior de ese elemento. O sea, lo que hemos rotado aquí simplemente es teta, ¿sí? Y ahí se empieza a formar ese esfuerzo máximo, que en este caso va a dar positivo y va a estar ubicado aquí. Fíjense, y nosotros podemos calcular ese ángulo, porque aquí vamos a tener 2 tetas, ¿sí? 2 tetas vamos a tener aquí, ¿sí? Y en este punto de aquí, ¿sí? Nosotros vamos a tener un esfuerzo, axial de tensión y vamos a tener un esfuerzo de compresión a 90 grados máximo,
ambos máximos, ¿sí? Y allí, ¿qué resulta? Que allí sí no tenemos cortante para nada. Ahí no hay para nada de cortante. Solo tenemos, como son esfuerzos principales, vamos a tener un elemento diferencial sometido a tensión y a compresión y se acabó. Eso de allí a mí me genera las trayectorias de esfuerzos que podemos observar aquí. Si se dan cuenta cómo los esfuerzos máximos, dependiendo del, del elemento y de la posición, nos van a dar estas líneas de esfuerzo, ¿sí? A lo largo todo, de todo el elemento. Y este es un caso en particular, es solamente una viga, un pedazo de viga en voladizo con una carga P en el extremo. Nada más. Y eso nos da esa distribución de esfuerzo. Entonces fíjense cómo simplemente variando la carga, variando la sección y variando el empotramiento también, nosotros podemos obtener diferentes tipos de trayectorias de esfuerzos. Eso es lo que internamente hacen los software de análisis de elementos finitos. Si ellos discretizan un montón de puntos, ¿sí? Un montón de puntos dentro del elemento. Es como que el elemento deja de ser un elemento lleno y pasa a ser un elemento formado por un montón de puntos. Y ellos hacen estos cálculos, ese software hace todos estos cálculos a lo largo de todos los puntos, ¿sí? Que son finitos, o sea, se define una cantidad finita de puntos y les dan los valores para cada uno de esos puntos para que usted más o menos sepa cómo va a variar los esfuerzos a lo largo de todas de todo el elemento. Y claro, ya en el software el análisis es mucho más complejo, pues se pueden cambiar los tipos de carga. Esto es un caso en particular que estamos viendo aquí. Pero que sepan que los esfuerzos van a variar, ¿sí? Según la orientación a lo largo, generando lo que se llaman trayectorias de esfuerzo justamente. Ya cuando entren a diseño van a ver ciertos criterios también como el de concentración, concentrador de esfuerzos y cosas así, que es parte de esto de aquí, o sea, de entender cómo las líneas de esfuerzo se mueven a lo largo de un elemento, ¿sí? Y qué repercusiones tiene, por ejemplo, que haya un agujero en la mitad, no es lo mismo de que sea completamente lleno y cosas así, ya que a lo mejor tenga bordes redondeados, cosas, todo eso va a influir en la forma en que los esfuerzos se distribuyen dentro de un elemento. Bien, vamos a hacer un problema relacionado justamente a esto que acabamos de ver. Que dice lo siguiente. Bien, un eje de 100 milímetros de diámetro gira a 300 revoluciones sobre segundo. Está sometido a una carga, a unas cargas de flexión que le producen un momento flexionante de 2500 pi newton metro. Ya, calcular el par torsor máximo y la potencia máxima que puede actuar al mismo tiempo sobre el eje sin que el esfuerzo cortante exceda de 80 megapascales ni que el esfuerzo normal exceda de 100 megapascales. Es decir, nos están dando aquí los esfuerzos máximos. Nos dicen que tau máximo tiene que ser 80 megapascales y que el esfuerzo axial máximo sea de 100 megapascales. Claro, pero ya tenemos que combinar cargas aquí. ¿Sí? Tenemos que combinar cargas aquí. Entonces, primero que nada, el momento flector, el momento flexionante que nosotros tenemos aquí, debe de producir sí o sí un esfuerzo debido a flexión, ¿verdad? A ver, para que se entienda el problema, eh, voy a ver si grafico un poco lo que está ocurriendo aquí. Dice un eje de 100 milímetros de diámetro está girando, ¿sí? Esto está girando, ¿de acuerdo?
Y además está sometido a cargas de flexión que producen un momento máximo de ese valor que está allí. Entonces, esto se puede entender tal vez como, no voy a poner aquí un momento flector, ya no lo voy a poner porque el momento flector no nos dicen que es constante ni nada, ya, simplemente nos dicen que en un punto del eje tenemos un momento máximo, ya, es decir, podemos hacer esta analogía, digamos que tenemos el eje, ¿verdad? Y está sometido, está girando esto de aquí, por lo tanto está sometido a un esfuerzo debido a la torsión, ¿verdad? Digamos que es eso de ahí, ya, eso de ahí está girando. ¿Sí? Eso es un momento, lo que he colocado es doble flecha. Y digamos que a lo mejor tenemos también una carga aquí arriba. ¿Ya? Eso sería un caso donde la carga superior, no digo que sea el caso. Aquí nos están diciendo cuáles son los efectos que provocan esas cargas. Porque aquí dice cargas de flexión. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, yo asumiría que ocurre a lo mejor algo como esto. O, para ser más preciso, digamos que tenemos una carga aquí variable. Entonces, mientras eso está girando, hay una carga ahí encima que incluso puede ser hasta su propio peso. Si es que es algo muy, muy grande, ¿no? Y muy, muy pesado. Entonces, allí tenemos justamente el caso en que algo está sometido a torsión por el hecho de estar girando, ¿sí? Y también está sometido a flexión por la carga de flexión que sea. ¿Ya? Es más, podría ser el caso de que a lo mejor es un eje, tienen una polea aquí, ¿ya? En esa polea está conectada una banda, y la banda está templada y el hecho de que esté templada hace de que ocurra una carga en este sentido y hace que el eje quiera flexarse. ¿Está claro? Estoy aquí, o sea, estoy tratando de llevar el ejemplo a un caso real. Aquí no nos están especificando cuál es el caso real, simplemente nos están especificando los efectos que ocurren. ¿Ya? En todo caso, lo que sí está ocurriendo es que hay un esfuerzo de flexión que yo necesito calcular. Entonces recordemos que el esfuerzo axial debido a la flexión es igual a mc sobre I. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el momento? El momento es 2500 pi, y esto está en newton por metro. ¿Sí? Ese es el momento máximo. Bien, ahora, mc sobre I, nosotros lo aplicamos cuando tenemos, aquí me adelanto un poquito, cuando tenemos barras no redondas. Cuando son redondas es un caso muy particular. Ya, cuando son varas redondas es un caso muy particular. Vamos a reemplazar con esta fórmula que tenemos aquí. No sé si, creo que no la he mencionado, pero es 4 veces m por pi radio al cubo. ¿Sí? Ese es el esfuerzo de flexión máximo para un eje redondo. Ya, ténganlo ahí anotado. Ya, entonces vamos a reemplazar. Claro, esto es cuando tenemos. Bien, les había hecho la comparación con la banda, ¿verdad? Y entonces ya lo que me interesa es que quede claro que hay un esfuerzo de flexión por la razón que sea, ¿sí? Lo ocasiona el momento máximo que nos están dando aquí. Entonces hay que encontrar ese esfuerzo máximo de flexión que va a ocurrir en algún punto cualquiera de esa barra de ahí, de esa barra redonda, de ese eje. ¿Ya? Entonces el esfuerzo de flexión nosotros lo habíamos definido como mc sobre i. ¿De acuerdo? Pero cuando se trata de barras redondas, la fórmula se simplifica a esto que está aquí. ¿De acuerdo? Ese va a ser el máximo esfuerzo axial que ocurre en una barra redonda. Si 4 veces el momento dividido para pi por radio al cubo. ¿Estamos? Bien, entonces si reemplazamos esta fórmula, nos va a dar un esfuerzo, ¿sí? De 4 veces, sería el momento es 2500 pi, y dividimos para pi por el radio, que el radio es de 100 milímetros, entonces sería 0,050. 100 milímetros es el diámetro, entonces 0,50 es el radio al cubo. Esto de aquí,
estar igual a 80 megapascales. Claro, este es el esfuerzo de flexión, ¿sí? Del elemento diferencial, así nomás. ¿Sí? Así nomás, no lo hemos rotado para nada. ¿Sí? Ese es el esfuerzo máximo en teoría, este, de, de un elemento cualquiera, ¿verdad? Sin rotarlo. Bien, ahora, nosotros vamos a tener un elemento diferencial de la siguiente forma. Vamos a tener un elemento diferencial con el esfuerzo, ¿verdad? Axial. Digamos que estamos analizando, sería, si vemos el eje de costado, estaríamos analizando un punto aquí en la periferia, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Digamos que está, que la flexión es así exagerada y que pues estamos analizando un punto aquí en la periferia, ¿ya? Entonces esta tensión, pues podemos decir que ese punto está sometido a esto de aquí, ¿ya? Allí. Y como si vemos una sección, ¿sí? El punto está acá, por lo tanto está sometido también ese punto está sometido a torsión, por lo tanto está sometido a este, un cortante debido a la torsión. ¿De acuerdo? Está sometido a un cortante debido a la torsión. Entonces, les recuerdo que bueno, el cortante lo definimos luego. Ahorita me interesa definir el elemento diferencial que debe estar sometido a esfuerzo axial y a un tau. El tau estaría así en las cuatro caras. Voy a definir con otro color. Tenemos tau, tau, tau y tau. Entonces, sería un esfuerzo debido a la torsión y un esfuerzo debido a la torsión. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre allí. Este valor ya lo tenemos calculado, 80 megapascales. ¿Sí? Ahí no pasa nada. Lo que queremos calcular es este de aquí. ¿Ya? Es ese de ahí. Bien, entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque no he calculado el otro, si en teoría tengo los valores de tengo el valor ¿qué dato me dan aquí? Tengo el valor en el que está girando, ¿sí? Y nada más. Ah, es verdad, solo tengo la velocidad a la que está girando, no tengo ese par torsor. Claro, entonces no lo puedo definir por ahora. Bien, entonces con ese estado de esfuerzos, que yo sé que tiene una componente de torsión que no la puedo encontrar todavía en un cortante, ¿sí? Y ese elemento, esta componente de flexión que sí la pude calcular, voy a generar el círculo. Vamos a generar el círculo con esto de aquí. Entonces, vamos a hacer un par de ejes. Un eje aquí y un eje acá. Bien, entonces, recordemos, este es el eje axial y este es el eje tau. Entonces, este va a ser mi eje de referencia X, ¿ya? Lo trabajamos ahí como mi referencia. Y aquí, sobre X, en la cara perpendicular a X, ¿qué componentes tenemos? Tenemos, primero, axial. Componente axial es 80 megapascales. Entonces aquí voy a buscar yo 80 megapascales en axial. Y tenemos una componente tau. Lo único que yo sé de esa componente es que es positiva. ¿Cómo identificamos que era positiva? Por el sentido de giro. Cuando es en sentido antihorario, perdón, horario, es positivo. Y cuando es antihorario, es negativo. ¿Ya? Entonces ese tau está horario positivo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a decir que mi punto está aquí. Esta es mi coordenada. Sería 80. Y aquí tenemos tau debido a torsión. ¿De acuerdo? Esa es mi coordenada. Ahora, ya, vamos a analizar este de aquí. Ese de allí
solo tiene componente de tau y es negativa. ¿Por qué? Porque gira en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor tiene? Tiene exactamente este mismo valor de aquí, pero está sobre este eje. ¿Por qué? Porque no tiene componente axial. Entonces, sobre este eje voy a colocar tau debido a torsión. Estamos. Entonces, estos dos puntos que yo he marcado aquí en el elemento diferencial están separados 90 grados. Aquí están separados 180 grados. Lo que quiere decir es que por aquí va a pasar mi diámetro del círculo. Por lo tanto, el centro del círculo está aquí. ¿Ya? Ahí está el centro del círculo. ¿Sí? Ahora, si yo grafico el círculo, voy a tener algo parecido a esto de aquí. Bien, y aquí vienen los datos que son importantísimos a la hora de resolver este círculo. ¿Por qué? Porque yo no tengo todos los datos aquí completos. Lo único que yo sé, por ejemplo, ¿sí? Es que si esto es 80, ¿verdad? Y esto es 0, el centro de la circunferencia va a estar aquí en 40. ¿Ya? Va a estar en 40. Y nada más. Y nada más. Yo no puedo definir dónde, cuál es el valor, por ejemplo, de esto de aquí. Yo todavía no lo puedo definir. ¿Sí o no? ¿Qué puedo Ingeniero, yo decir? ¿Sí? ese 40 lo asumimos entonces. No, no es asumido. Es real. Porque recordemos que el centro sale de la fórmula de esfuerzo 1 más esfuerzo 2. O perdón, mejor perdonen, no es esfuerzo 1 y esfuerzo 2. Esfuerzo en X axial más esfuerzo Y axial dividido para 2. Pero solo tenemos esfuerzo en X axial, no tenemos esfuerzo en Y. Eso sí lo sabemos ya. Y lo dividimos para 2 el de aquí y sale 40. ¿Sí? Listo, muchas gracias. ¿Sí? Eso sale. Bien, ahora, aquí viene algo importante. ¿Sí? ¿Dónde vamos a tener aquí los esfuerzos máximos? Ya sabemos que el máximo tau va a estar acá. Y el máximo axial va a estar aquí. ¿Sí? Ahí va a estar. Entonces, entonces, aquí viene lo siguiente. A nosotros nos dieron este dato de aquí. Nos dieron que el tau máximo tiene que ser hasta 80 megapascales. ¿De acuerdo? Y nos dieron que el máximo axial puede ser hasta 100 megapascales. ¿Sí? Entonces, pregunto yo, ¿cuál de los dos vamos a considerar? Porque no puedo considerar uno y el otro a la vez. No, porque el círculo no estaría bien resuelto. No se forma un círculo si consideramos ambos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque digamos que yo escojo, y con esto ya les voy a decir la respuesta, digamos que yo escojo este valor de aquí que es el que nos da el problema. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que esto de aquí, que es el radio, ¿verdad? ¿Valdría cuánto? Valdría 80. En teoría no hay ningún problema. Puedo asumirlo, pero este valor máximo de aquí, ¿cuánto valdría si es que el radio fuese 80? ¿Sí? Digamos que este es el radio, entonces este valor de aquí, si yo asumo esto de aquí, voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque el radio 120 sería, ir hasta acá, exactamente, y este valor máximo valdría 40 más 80, valdría 120. Y ahí yo tengo un conflicto, porque este es mayor que los 100, que es mi máximo permitido. Estamos. Entonces, el que yo tengo que utilizar es este que está aquí. ¿Sí? Es este que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo escojo este que está aquí, que vale 100, quiere decir que el radio va a ser igual a 60. ¿Ya? El radio va a ser igual a 60. Y con eso ya puedo ahí sí resolver el círculo. Y si el radio es 60, mi tau máximo
ya no es 80, sino que mi tau máximo es 60 megapascales. ¿Sí? Y aquí yo cumplo que mi esfuerzo máximo sea, el axial sea de 100 megapascales. Esa es la solución que le tenemos que dar al problema en este caso en particular. Y estoy cumpliendo ambos. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo axial se mantiene en 100, que es el límite que me han dado. Y mi esfuerzo tau, mi esfuerzo cortante, no sobrepasa los 80, que también es un requisito que me han dado. ¿Ya? Entonces, si nosotros resolvemos esto de aquí, nosotros ya podemos calcular, ¿sí? Ya podemos calcular este valor que tenemos aquí originalmente. ¿Sí? Ese valor de ahí ya lo podríamos calcular. Mire, para no perder lo que nos pide el problema, dicen que hay que calcular el par torsor y la potencia. Bueno, la potencia, primero hay que calcular el par. Claro, es justamente este par al que está sometido el eje por el hecho de estar girando. ¿Ya? Esto de aquí es lo que hay que encontrar. Esto de aquí. ¿Sí? Claro, necesitamos el esfuerzo. Ya podemos nosotros despejar ese valor de allí, ¿sí? Utilizando la siguiente fórmula, pues. Nosotros sabemos cuánto mide el radio, ¿verdad? Voy a plantear esto con trigonometría, pues es bastante sencillo. Sabemos cuánto mide el radio, ¿sí? Y sabemos con respecto, digamos que este es teta, ¿verdad? Pero en realidad no me interesa. Sabemos el adyacente, sabemos cuánto vale, pues aquí tenemos 40, ¿sí? Entonces, el que nos interesa es este que voy a marcar en rojo. Este es el tau debido a la torsión. Entonces, aquí lo único que hay que aplicar es Pitágoras, pues, porque nosotros sabemos que esto al cuadrado más 40 al cuadrado tiene que ser igual a 60 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, despejamos. Tau t va a ser igual a 60 al cuadrado menos 40 al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Ya, entonces tau t sale igual a 60 al cuadrado menos 40 al cuadrado, la raíz de 2000. 44.77. 44.7 megapascales. Este es el esfuerzo a torsión, ¿sí? En el elemento diferencial inicial. Miren que ni siquiera estoy diseñando con el elemento diferencial, con el máximo tau. O sea, yo le puedo poner a eso 60, porque ya sabemos que el tau es 60 y calculo con ese. No, hay que diseñarlo con el de aquí, porque nosotros las fórmulas de torsión las aplicamos utilizando el elemento diferencial normal. Si esto es como una especie de problema inverso, si se dan cuenta. Yo necesito hallar este valor de aquí primero y plantear lo siguiente, porque recordemos que el par torsor va a ser igual, o mejor dicho, el esfuerzo va a ser igual al par torsor multiplicado por el radio dividido para J. ¿Ya? Claro, yo necesito este par torsor, entonces voy a despejarlo. ¿Sí? Esta es la fórmula de la torsión, nada más. Entonces vamos a despejar ese par torsor. No, nos queda la fórmula del siguiente modo, que el par torsor es igual a J por el esfuerzo tau debido a la torsión, que ese es el que ya hemos calculado, dividido para el radio. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que calcular. Entonces resulta que el par torsor es igual a J. J es, lo podemos reemplazar en esta fórmula y nos queda del siguiente modo, que nos queda tau de t por j sobre r, lo reemplazamos con pi por radio al cubo dividido para 2. Ya, ahí estamos reemplazando todo eso. ¿Sí? Y pues la fórmula nos queda así. Vamos a reemplazar este por 44.7 por 10 a la 6 por pi por el radio, que es 0,050 al cubo, y todo esto dividido para 2. Bien, entonces resulta que el par torsor que yo he de aplicar es 8780 newton por metro. ¿De acuerdo? Ese es el par torsor que a mí me genera en un elemento diferencial. Así, me genera ese esfuerzo cortante, el tau t. ¿Ya? Es decir, un esfuerzo cortante debido a la torsión. ¿Sí? Y ese valor
de tau t se ha calculado a partir de los datos de esfuerzo axial máximo, ¿sí? Y esfuerzo cortante máximo permisible. Claro, ni siquiera nos acercamos al permisible, simplemente nos quedamos en 60, ¿sí? Y a base de trigonometría, pues calculamos ese valor y ahí ya tenemos el tau. Bien, ahora si quiero calcular la potencia máxima, lo único que tengo que definir pues es que la potencia es igual a 2 veces pi multiplicado por la frecuencia multiplicado por el par torsor. Entonces 2pi, se recuerdan la frecuencia era 30 revoluciones sobre segundo, ¿sí? Y luego lo multiplicamos por lo que hemos calculado aquí. Aquí es, aquí, aquí el libro me pone dos valores, porque primero me pone este valor de aquí, y luego me pone 50 en lugar de 80, entonces no sé cuál sea el valor verdadero. Bueno, digamos que es 80, que el libro se equivocó en el siguiente dato. Aquí iría 8780 y bueno, yo mismo voy a calcular esto. 2pi por 30 por 8750. No, a ver, déjenme calcular el de aquí para ver qué mismo valor da. 4.7 pi. Me sale otro valor. Ahora vamos a ver, 44.7 por 10 a la 6 por pi por 0.05 al cubo. A mí me sale el siguiente valor. Eso me sale. Aquí sería 2pi por 30 por 8776. 1654 kilovatios. Ahí tenemos ya la potencia calculada. Esa es la potencia máxima que ustedes le deberían de aplicar a ese eje. ¿Para qué? Considerando los efectos de flexión que ocasiona ese momento, que ese momento es un dato aparte, ¿sí? Nuestro esfuerzo tau y nuestro esfuerzo axial máximo no pasen esos valores de 100 y de 80. Bueno, que en este caso nunca va a estar cerca de 80, va a estar cercano a los 60 más o menos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Vamos a hacer otro problema. Sí, vamos a hacer otro problema. Esto es diseño, literal, porque usted está definiendo una potencia máxima en base a valores límites que nos está proponiendo el ejercicio que debemos cumplir. Si no estamos calculando cuáles son los valores de esfuerzo según las cargas que hemos aplicado. Al revés, nos están pidiendo cuál es la carga máxima posible, en este caso la potencia o el par torsor, para no pasarnos de ciertos valores con los esfuerzos. Eso es un caso más realista hasta cierto punto, porque usted a lo mejor diseña algo con un material que ya tiene, con las propiedades que ya conoce, ¿sí? Lo dimensiona de tal medida y desea usted calcular cuánto es lo máximo que debería de soportar eso en términos de carga. Entonces lo diseña como que en ese sentido. ¿Sí? A ver, vamos a hacer aquí otro problema. Similar, un eje macizo se somete a flexión y a torsión simultáneas, producidas por un momento torsionante y un momento flexionante T. Entonces tenemos dos T diferentes, uno es de torsión y el otro es de flexión. Expresar el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo normal máximo resultantes en función de T, de M y de radio R del eje. ¿Sí? Y de radio R del eje. Entonces T va a ser el momento torsor, M va a ser el momento flexionante, de radio R del eje, y dice aplicar las relaciones obtenidas al caso de un eje sometido a ya nos dan aquí ya los valores. Para determinar su diámetro, que hay que determinar el diámetro. Dice, si los esfuerzos admisibles son de 70 megapascales a cortante y de 100 megapascales a flexión. Entonces el caso es similar. Vamos a tener un caso que está sometido a flexión y un caso que está y a la vez está sometido a torsión. Entonces ya vimos cuál es el tipo de
vaya, pues de estado de esfuerzo que se va a generar en este caso. Pues, y recordemos, pues lo importante es entender el macro. Nosotros vamos a tener un eje sometido a, vamos a ponerle así, un par torsor. ¿Sí? Lo quiere torcer, ¿verdad? Eso va a generar un esfuerzo cortante y además está sometido a un momento flector que lo va a querer flexar. Entonces, el efecto de deformación va a ser la torsión, ¿verdad? Que esto de aquí se va a torcer. Lo estoy exagerando, por supuesto. ¿Sí? Se está torciendo. Y además se está flexando. O sea que esto de aquí va a tener un efecto final. Este. Tanto así como de carita feliz. Ahí la quise hacer un poco curva, no sé si se entiende, pero al final el efecto es que está torcido y que está como carita feliz. Entonces, el punto clave aquí a lo mejor es analizar un punto en la parte inferior, ¿sí? Que va a estar sometido a flexión, ¿verdad? Porque está en la parte de abajo. Y además, si analizamos su sección, va a estar sometido a cortante también. Entonces, ese elemento diferencial sería eh, así, verán. Tenemos flexión y tenemos cortante debido a torsión. Parecido al caso anterior. ¿Sí? Entonces empezamos con ese estado de esfuerzo. Claro, aquí el problema pretende que lo hagamos expresado y luego ya al final reemplacemos. Entonces, vámonos así, pues, de todas formas. Bien, similar al caso anterior, vamos a empezar vamos a tener nuestra referencia, este es X, ¿sí? Y vamos a empezar con estas dos coordenadas, ambas positivas. En este caso en particular, ambas son positivas. Entonces vamos a hacer los dos ejes. ¿Sí? Vamos a tener un eje para axial, un eje para cortante. Y vamos a poner aquí la primera coordenada, tiene ambas componentes positivas, la vamos a poner por aquí. Mientras que la otra coordenada solo tiene cortante, ¿sí? Esfuerzo cortante, tau, por lo tanto, y es negativo porque está en sentido antihorario, estará por aquí más o menos. ¿Ya? Eso me va a generar el diámetro. ¿Sí? Y el centro pues va a estar aquí en toda la mitad. ¿Ya? Centro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el círculo. Ahí está. Eso nos va a generar un punto de esfuerzo máximo aquí. ¿Sí? Tau máximo. Y aquí nos va a generar, perdón, un sigma máximo. Y aquí nos va a generar un tau máximo. Que este ya sabemos es igual al radio. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las coordenadas. Y esta justamente es la coordenada sigma F, que es el sigma de flexión. Y este cateto de aquí, que lo voy a marcar en algún otro color azul, es el esfuerzo de cortante debido a la torsión. ¿Sí? Muy parecido al problema anterior. ¿Sí? Muy parecido al problema anterior. Bien, entonces vamos a definir el radio del círculo porque me interesa definir el radio porque a partir del radio y tomando el centro, yo puedo calcular este esfuerzo máximo aquí. Y directamente mi radio va a ser equivalente al esfuerzo tau máximo. ¿Ya? Entonces simplemente aquí hay que utilizar las variables sin reemplazar. Bien, vamos a definir el tau máximo como el radio. ¿Sí? Y esto lo vamos a definir como que, a ver,
Va a ser igual, fíjense, vamos a usar las variables que tenemos aquí. Va a ser igual a esto que tenemos aquí, esta porción de aquí, que ya sabemos que es el sigma f dividido para 2, ¿sí o no? ¿Sí? Y vamos a utilizar este que está aquí, y este radio va a ser la hipotenusa, pues prácticamente. Entonces yo puedo definir el radio como la raíz cuadrada, ¿sí? Tenemos sigma f dividido para 2, todo esto al cuadrado, más el tau al cuadrado. Y con eso sacamos el radio. Luego, ¿sí? Yo puedo definir el... vamos a ver. Ah, ya, vamos a definir justamente cuánto vale el sigma f. ¿Sí? ¿Se recuerdan que el sigma f lo definíamos como mc sobre i, pero que para el caso particular de ejes circulares usábamos 4 veces m por pi r al cubo? ¿Ya? Y luego sabemos que tau, la fórmula general es, yo la había anotado por aquí, aquí está, t por r dividido para j, ¿verdad? T por r dividido para j. Pero ya para el caso particular de ejes redondos macizos, tau es igual a 2 veces el torque dividido para pi por radio al cubo. Entonces, esto de aquí y esto de aquí lo reemplazamos aquí y acá. ¿Sí? Ahí lo reemplazamos. ¿Por qué? Porque el problema nos decía que dejemos todo en términos del momento y del t y del torsor, ¿ya? Entonces vamos a reemplazarlo. Entonces el radio, ¿sí? O el tau máximo, que es igual al radio, va a quedar como, a ver, sería este 4, ya, y dividido para 2, es lo único que hay que cambiar. Entonces sería 2 veces m pi radio al cubo al cuadrado más lo que está aquí al cuadrado. 2 veces t pi radio al cubo al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. ¿Ya? Esto se puede simplificar, aquí hay factor común de hecho. Podemos sacar el 2pi, el 2 sobre pi r al cubo, lo podemos sacar de la raíz. Queda 2 sobre pi r al cubo, sale de la raíz y queda el m al cuadrado y t al cuadrado. ¿Sí? Ahí está simplificado. ¿Sí? Y aquí se hace algo particular, se define a toda esta raíz, se la define como TE, ¿sí? Que se lo denomina el momento torsionante equivalente, ¿sí? Que no es nada más que tomar el momento torsor y el par torsor, elevar ambos al cuadrado, sumarlos y sacarle la raíz. Esto es lo que se denomina momento torsionante equivalente. ¿Ya? Momento torsionante equivalente. Sí, entonces al final el tau máximo viene dado por 2 veces el torque equivalente o momento torsionante equivalente dividido para pi r al cubo. ¿Ya? Ese es el tau máximo. Bien, entonces resulta que el esfuerzo máximo, ¿sí? El esfuerzo máximo va a ser el centro más el radio. ¿Sí? Va a ser el centro más el radio. Entonces lo podemos definir como el esfuerzo máximo es el sigma f dividido para 2 más el radio. ¿Sí o no? Entonces sigma f dividido para 2 es 4m, sería, bueno, 4m pi r al cubo dividido para 2 sería 2m pi r al cubo
más 2 pi r al cubo por TE. ¿Sí? Sacamos factor común y resulta que el esfuerzo máximo axial va a ser igual a 2 sobre pi r al cubo más m más el momento equivalente. ¿Sí? Ahora, aquí dice que es que aquí hace otro artificio el libro. Aquí lo que hace es lo siguiente. El segundo miembro lo multiplica y lo divide para 2. ¿Ya? Y esta fórmula queda de la siguiente manera. Queda 4 veces ME dividido para pi r al cubo y ahí define a ME como un medio de M más TE. ¿Sí? Es lo que está, es lo único que está haciendo, ¿ya? Y ME resulta que se llama momento equivalente también. ¿Sí? Esto es un momento. Sí, son definiciones nada más. ¿Ya? Entonces, aquí dice que para recordar sabemos que TE es igual a M al cuadrado más T al cuadrado y que ME es igual a un medio de M más TE. ¿Ya? Y las fórmulas que se utilizan pues son las siguientes. Las voy a reanotar aquí abajo. Que el tau máximo igual a 2 veces T pi r al cubo y que el esfuerzo máximo igual a 4 veces ME pi r al cubo. ¿Ya? Entonces, resulta que estas son las fórmulas que se utilizan cada vez que ustedes tengan un eje sometido tanto a flexión como a torsión. ¿Ya? Entonces lo único que tienen que saber, pues obviamente cuáles son los T y el ME y reemplazar. Bien, ahora vamos a reemplazar con los datos que nos dio el problema. ¿Sí? Primero, en el caso particular de aquí, los datos eran que T, que es el par torsor, es 1200 y M es 900. Ya, entonces T es 1200 Newton metro y M es 900 Newton metro. Entonces vamos primero a calcular los equivalentes. Entonces T es igual a M cuadrado más T al cuadrado raíz, eso es igual a 900 más 1200 al cuadrado, raíz de esto sale igual a 1500 Newton metro. ¿Ya? Y ME es igual a un medio de M más TE. ¿Ya? Esto sería igual a un medio de 900 más 1500. Eso es igual a 1200. ¿Sí? Ahí están los valores. Bien, entonces, vamos a calcular ahora sí los esfuerzos. ¿Sí? Aunque, a ver, no hay que calcular los esfuerzos, nos están pidiendo que calculemos las dimensiones de algo en particular. Dice aplicar las relaciones obtenidas para determinar el diámetro, hay que determinar el diámetro. Entonces, utilizamos estas fórmulas con estos valores y ¿qué vamos a despejar? Vamos a despejar radio y vamos a despejar radio. ¿Ya? Porque a mí me dan las condiciones de que el esfuerzo máximo cortante sea 70 megapascales y que el máximo esfuerzo a flexión sea de 100 megapascales. Entonces vamos a hacer justamente ese reemplazo. Pues yo tengo que tau va a ser igual a 2TE dividido para pi radio al cubo y despejamos el radio. ¿Sí? Entonces de aquí despejamos el radio va a ser igual a la raíz cúbica de 2 veces TE por pi, o sea, dividido para pi multiplicado por el tau, que eso ya es dato que nos están dando. ¿Cuánto era ese dato? 70 megapascales, que sí, 70 megapascales. Entonces despejamos y nos va a quedar que R es igual a la raíz cúbica de
dos veces. ¿Cuánto es el TE? El TE es 1500. ¿Sí? Dividido para pi, multiplicado por el tau. Tau era 70 por 10 a la 6. ¿Sí? Si despejamos, R sale igual a 23.9 por 10 a la 3 a la menos 3 metros, es decir, 23.9 milímetros. ¿Ya? Eso es considerando tau máximo de 70 megapascales. Ahora hay que considerar el esfuerzo máximo de 100 megapascales, el esfuerzo axial. Y ahí vamos a utilizar la otra fórmula que encontramos, que es esta que está aquí, 4 veces ME dividido para pi por radio al cubo. ¿Sí? Entonces el esfuerzo va a ser igual a 4 veces ME dividido para pi. Entonces, pi por radio al cubo. Y despejamos el radio. Entonces resulta que el radio es la raíz cúbica de 4 veces ME dividido para pi por el esfuerzo. ¿Sí? Vamos a reemplazar aquí el radio es igual a la raíz cúbica de 4 veces, ¿cuánto es ME? ME salió 1200. Eso lo calculamos nosotros. Aquí está el momento equivalente. ¿Ya? Y esto lo dividimos para pi por el esfuerzo es 100 por 10 a la 6. ¿Sí? Si despejamos R, R sale igual a 24.8 por 10 a la menos 3 metros, es decir, 24.8 milímetros. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuál escogen? ¿El de aquí? ¿El rojo? ¿O el verde? ¿Sí? ¿Cuál escogen? Uno lo encontramos con esfuerzo axial y el otro lo encontramos con esfuerzo cortante, pero no podemos usar uno o el otro, hay que usar solamente uno. ¿Cuál utilizamos? El menor. No, se escoge el mayor siempre. Cuando ustedes diseñan, ¿sí? Uno busca encontrar el mínimo suficiente para cumplir ambos casos, o 3 o 4 casos, los casos que tenga. El mínimo necesario, pero el mínimo no es el más pequeño. No. El mínimo es el que cumple ambos requisitos. Entonces, el radio, a mí lo que no me interesa, a mí lo que me interesa, perdón, es no pasarme de que esto sea 70 megapascales y de que esto sea 100 megapascales. Si yo utilizo un valor de aquí de 24.9, ¿cuánto era? 24.8, ¿sí? 24.8, yo justo llego a los 100, ¿sí o no? ¿Sí? Que es el valor, ¿por qué? Porque el radio está en el denominador. Si yo le disminuyo a esto, porque está en el denominador, si yo utilizo el 23.9, esto de aquí de 100 va a aumentar. ¿Por qué? Porque el radio lo estoy bajando y está en el denominador, por lo tanto se dispara el valor y ya no estaría cumpliendo. ¿Sí? En cambio, si yo aquí uso el de 23.9, perfecto, cumplo con los 70 megapascales, pero si yo reemplazo por el 24.8, estoy aumentando el valor y este esfuerzo disminuye, por lo tanto cumple y está perfecto. Entonces escogemos el mayor de 24.8. Bien, el ejercicio me pedía que calculemos el diámetro que tiene que tener el eje. Entonces el diámetro va a ser igual a 2 veces por 24.8. El diámetro es de 49.6 milímetros. ¿Sí? Esa es la respuesta. ¿Sí? Bien, les pediría por favor que revisen el tema siguiente que está en el libro, el 945, es bastante interesante. Se profundiza directamente utilizando estas relaciones, que estas relaciones son bastante interesantes porque ya nos están hablando de los efectos mezclados de la torsión y la flexión sobre ejes redondos. Y un eje redondo es algo que ustedes van a diseñar constantemente como mecánicos, y es un problema con el que se van a topar un montón de veces.
por el simple hecho de que se utilizan para transmisión de potencia. Entonces, el caso de la flexión más la torsión es muy típico. ¿Sí? Es muy típico. Bien, esto es una forma de ver este tipo de problemas. ¿Sí? Es básicamente ver diseño. Y en este caso para dimensionar, aquí hemos calculado el diámetro que tiene que tener algo para que soporte ciertas cargas combinadas. Bien, vamos a ver otro tipo de problema. Déjenme ver dónde tengo ese problema aquí. Bien, no sé si ya vimos con ustedes este problema, creo que no. A ver, quiero que me digan si con ustedes vimos un problema como este. ¿Vimos con ustedes este problema de analizar el punto A y el punto B? ¿O no? No, profe. Ya, bien. Entonces, vamos a hacer este problema de aquí. Un poquito extenso, pero es bastante interesante. Y de este tipo de problemas es el típico ejemplo de esfuerzos combinados. Bien, nos interesa calcular los esfuerzos resultantes máximos en el punto A. Si lo vamos a hacer también en el punto B para que entendamos la diferencia. ¿Sí? Es más, el enunciado siguiente dice esto. ¿Sí? Repetir el problema anterior para el punto B. Entonces vamos a hacer ambos puntos, ¿ya? Bien, empecemos con el punto A. ¿Qué dice aquí? Tenemos un soporte de 50 milímetros de diámetro firmemente empotrado a un extremo. Ese es el extremo que está contra esa placa allá al fondo. ¿Ya? Entonces, en teoría, está empotrado allí y eso de ahí no se mueve. Lo único que tenemos es que está soportando unas cargas horizontales, horizontal y vertical. ¿Sí? La horizontal es de 4000 newton y la vertical es de 3600 newton. ¿Sí? Ahí como indica la figura. Dice, calcular los esfuerzos resultantes máximos en el punto A y luego lo hacemos en el punto B. Bien, para esto, primero lo que hay que definir siempre en este tipo de problemas es el estado de esfuerzos inicial. Vamos a analizar ese punto A y vamos a tratar de comprender qué esfuerzos se están generando, ¿sí? En ese punto exactamente. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que nosotros tratar de comprender, qué es lo que ocurre en el punto A. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea de qué es lo que necesitamos, ¿se acuerdan cuando nosotros hacíamos un problema de círculo de Moore y nos daban un estado de esfuerzos inicial? Entonces nosotros tenemos que llegar a un estado de esfuerzos inicial. No les digo que va a ser exactamente igual a ese, no. Hay que identificar a qué fuerzas, a qué esfuerzos está sometido justamente ese punto A. Ahora, lo que sí les digo a priori es que como estamos tratando de elementos diferenciales en dos dimensiones, pues va a ser un cuadrado, no va a ser un cubo. Ya, entonces hay que tratar de verlo, entender en qué plano están ocurriendo los esfuerzos para saber qué es lo que está pasando justamente en ese punto A. ¿Ya? Bien, entonces, veamos. El punto A, que es lo que a mí me interesa. Vamos a ver el punto A. Aquí está el punto A. Quiero que me digan, vamos a separar esto en dos cargas. Vamos a primero trabajar con la carga de 4000. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a generar una vista superior de esto que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Vamos a verlo desde ese punto de vista. ¿Sí? Si nosotros observamos esto desde ese punto de vista, yo tengo
el eje, ¿verdad? Que lo vamos a ver como un rectángulo y aquí vamos a tener esa extensión como palanca. ¿De acuerdo? El empotramiento va a estar por acá. Por acá. Y aquí tenemos la primera sección. ¿Sí? Y aquí en esta fibra está el punto A que me interesa. Ahora, ¿dónde está el punto A? Está en la parte superior. Es decir, que en esta vista mi punto A está aquí. Ahí está el punto A. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué está ocurriendo en A? Nosotros, ojo, voy a considerar solo la carga de 4000. La carga de 4000 está en este sentido. ¿Sí? La carga de 4000 está en ese sentido. ¿Sí? Ahora voy a simplificar esto aún más. Voy primero a cortar aquí para entender qué le ocasiona esa carga de 4000 al punto A. ¿Entendido? Entonces, en el momento en que yo corto, me voy a quedar con esta porción de aquí. ¿Sí? Y ojo, esa carga de 4000 yo la voy a desplazar porque no hay ninguna diferencia en el efecto que me ocasiona esa carga si yo la coloco aquí. No pasa absolutamente nada diferente si yo traslado esa carga sobre su línea de acción con respecto al punto A. ¿Ya? Está un poco más claro qué es lo que ocurre aquí. Ahora, para yo poder hacer este corte y que esto siga en equilibrio, yo tengo que reemplazar esto con un cortante y un momento flector. ¿Está claro eso de allí? Si estoy analizando el punto A sometido solo a esa carga de 4000. Bien, ahora digan, ¿qué efecto va a generar esto que tenemos aquí sobre esa viga? Sobre esa porción roja que yo he dibujado allí. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Necesito que alguien me diga qué está ocurriendo exactamente allí. ¿Sí? ¿Qué caso es? Imagínense que esas dos reacciones, el B y M, es un nuevo empotramiento. ¿Ya? Y visualicen que ahora está empotrado allí. ¿Qué ocasiona la carga de 4000? En general, no les hablo solo en el punto A, en general sobre esa porción roja. Flexión. Flexión, exactamente. ¿Ya? Entonces, visualicemos como les digo, visualicemos como que eso está empotrado ahora en la sección A, ¿ya? Que pasa por A. Entonces va a ocurrir algo así. Exagerándolo, ¿verdad? Aquí vamos a tener momento, vamos a tener cortante, vamos a tener aquí la carga, ¿verdad? La estoy exagerando, por supuesto. Bien, ahora, resulta que si analizamos este caso en particular, ¿sí? Si analizamos este caso en particular, A coincide en la superficie neutra, ¿sí? Entonces, les pregunto, cuando estudiamos flexión, ¿sí? Cuando estudiamos flexión, ¿qué ocurre con la fibra neutra? ¿Tiene o no tiene esfuerzo axial debido a la flexión? Les recuerdo, les No, re- exactamente, no tiene. MC dividido para I. Este C es la distancia medida desde el centroide hacia una fibra de estudio cualquiera. ¿Sí o no? Claro, la fibra de estudio es la misma del eje neutro, entonces no hay esfuerzo de flexión axial, no existe. Pero, sin embargo, sí tenemos esfuerzo cortante debido a la flexión y ese está definido como BQ sobre la inercia por B.
¿Sí o no? ¿Y eso de qué dependía? Pues primero sabíamos que el máximo ocurría en la fibra neutra. Y ese es el caso que tenemos ahora. Nosotros tenemos un tau, ¿sí? Que lo ocasiona ese cortante que tenemos allí, que es causa de la flexión que ocasiona esa carga de 4000. ¿Está entendido? Entonces nosotros en el punto A, debido a la carga de 4000, vamos a tener este justamente un un esfuerzo cortante, ¿sí? Un esfuerzo cortante. Entonces, si nosotros analizamos el elemento diferencial, sería en el plano, a ver, para estar aquí, vamos a poner lo siguiente, miren, vamos a poner Z, X y Y, ¿les parece? Entonces, estamos trabajando ahorita en el plano XZ, ¿ya? Entonces, tenemos X, lo voy a poner sin flecha para que no piensen que sea, que es esfuerzo. X, Z. Entonces, tenemos tau, así, y lo estoy poniendo así porque es la dirección del cortante nada más, ¿ya? Entonces tenemos ahí tendríamos esfuerzo cortante, vamos a llamarle tau. Aquí tenemos el opuesto y como es cortante, pues está en las cuatro caras, ¿ya? Ahí está. Entonces ese es el estado de esfuerzos debido a este la carga esa que está allí, ¿sí? La flexión esta que tenemos aquí. Bien, ese valor de ahí, ¿cómo lo encontramos? Pues lo encontramos del siguiente modo. Recordemos que el tau va a ser igual a B por Q dividido para I B. Entonces, a ver, esto es un círculo. Si nosotros analizamos la sección, ¿ya? Si nosotros analizamos la sección, estamos en una vista. A ver, vamos a hacer, sería lo siguiente, sería el punto A. A ver, para no confundirnos. Esto es una vista superior, ¿ya? Entonces yo voy a poner mi punto A aquí. Esta sería la dirección Y. Y esta sería la dirección Z. ¿Sí? Esa sería la dirección Z. Este es el punto A. Y yo estoy calculando con esta área de aquí. ¿Sí? Esa área de allí. Entonces, tau va a ser igual al cortante. ¿El cortante cuánto va a valer en A? Alguien que me diga cuánto vale el cortante en A. Porque es en este punto. ¿Sí? Aquí es más fácil de entender cuánto vale el cortante. Hagan sumatoria de fuerzas en X y les va a salir que el cortante es igual a 4000. Perdón, en Y. Bueno, eso no sería Y, sería Z. ¿Sí? 4000. Ya, entonces el cortante es 4000. Q, recordemos que es el área. ¿Sí? Es el área multiplicado por la distancia al centroide. ¿Medida desde dónde? Medida desde el eje neutro. Entonces, el área es el área de un círculo, es pi por radio al cuadrado dividido para 2. O pi por diámetro al cuadrado dividido para 8. Mejor pongámoslo en términos del radio, porque yo me sé la distancia al centroide en radios. Ya sería pi por radio al cuadrado dividido para 2. Y la distancia al centroide es 4. No, es. Alguien que me acuerdo, es 4 veces el radio dividido para 3pi, si no me equivoco. Déjenme chequear, eso está en el libro de estática. No sé si a lo mejor hay una fórmula más simple, sino que yo lo estoy haciendo con la definición solamente. Ya les voy a indicar. A ver.
Aquí está. Es 4 veces el radio dividido para 3pi. Ya, chévere. Eso. Ahora, la inercia. La inercia es la inercia de un círculo. ¿Sí? La inercia de un círculo. Y la inercia de un círculo es, ya les digo cuánto es. Aquí la tengo anotada. Aquí está, la inercia es un cuarto de pi por radio a la cuarta. ¿Ya? Y luego B es el ancho en la fibra que estamos estudiando, que sería el diámetro, es decir, 2 veces el radio. ¿Ya? Entonces tau va a ser igual a, vamos a simplificar esto. Tenemos, se va pi, nos queda 4000. Arriba queda radio al cubo. Se va, radio con radio se va. Este se va con este y queda radio al cuadrado abajo. Ya, abajo no, arriba ya no quedan radios. Aquí queda 4 medios, queda 2, quedaría 2 tercios. 2 tercios. Y abajo queda un medio. Con este un medio queda pi y radio al cuadrado. Ya, así queda. Entonces, esto va a quedar igual a 4000 por 4 dividido para 3 veces pi por radio al cuadrado. Entonces tau queda 4000 por 4 dividido para 3. ¿Y el radio cuánto es esto de aquí? El radio es 25 porque dice 50 de diámetro. Sería 0.025 al cuadrado. Ya. Esto queda igual a 2.72 megapascales. ¿Sí? Ese es el esfuerzo tau debido a la flexión que ocasiona la carga de 4000. ¿Ya? Entonces, entendido lo que ocasiona la carga de 4000 sobre el punto A. ¿Está claro eso de allí? Sí, está claro eso de allí. Bien, ahora. ¿Qué ocasiona la carga de 3600 sobre el punto A? Eso también es importante. ¿Sí? Vamos a analizarlo de dos formas diferentes. O bueno, vamos a cambiar esa carga. Porque aquí, esa carga de allí, yo ya no la puedo reemplazar con una sola carga como hicimos aquí. El 4000 simplemente lo desplazamos y ya está. El 4000 sobre el punto A lo que hace es que ocasiona flexión. Nada más. La carga de 3600 es un poco diferente. ¿Sí? Vamos a reemplazar la carga de 3600 por un par y una carga puntual. ¿Sí? Lo que voy a hacer básicamente es lo siguiente. Voy a poner aquí otra carga de 3600. ¿Sí? Y voy a poner otra carga de 3600 acá. ¿Sí? Entonces resulta que estas dos de aquí forman un par. ¿Sí? Que lo reemplazamos y luego tenemos la carga de 3600. Es decir, que al final esta carga de 3600 la reemplazo por la carga nueva de 3600 desplazada y le agregamos el par que se genera, ¿sí? Por esta distancia que tenemos aquí. Entonces sería 3600 por 150, 3600 por 0.150 y nos quedan aquí 540 newton por metro. ¿Entendido? Esas son las dos nuevas cargas que tenemos. Entonces, ahora sí, vamos a analizar lo que ocurre con la carga de
540. ¿Ya? La carga de 540. Eso vamos a analizar. Entonces, voy a repetir nuevamente una vista superior. ¿Sí? Una vista superior. Entonces, tenemos aquí el punto A. Y esta vez solo voy a considerar el par torsor que tenemos aquí. Entonces, ley de la mano derecha. Miren el sentido en que está. Aquí yo lo voy a poner como que, como doble flecha. 540. ¿Ya? 540. Entonces, acción-reacción en A que tenemos. También un momento torsor. ¿Sí? ¿Que me va a generar qué? Me va a generar un esfuerzo cortante debido a qué? A la torsión. ¿Ya? Entonces en A vamos a tener torsión también. ¿Sí? En A vamos a tener esfuerzo cortante debido a la torsión. Bien, entonces analizamos nuevamente el circulito que habíamos puesto aquí. Tenemos el punto A. Y recordemos que los esfuerzos, vamos a ver en qué sentido está girando esto. Esto está girando en un sentido, podemos decir, a ver, tenemos antihorario. Entonces los esfuerzos están así. Siendo el máximo, por supuesto, en el punto A porque es la periferia. Ahora, vámonos al libro para ver cuál era la fórmula, porque el esfuerzo de torsión era T por R dividido para J. Pero había una simplificación que creo que ya la utilizamos. Por aquí debe estar anotada. Déjenme chequear. Hay una simplificación que utilizamos cuando ya es el eje redondo. Aquí está. A ver, sería... Pero yo la volví a anotar, si no me equivoco. Déjenme chequear en el libro. Aquí está. Dos veces T por pi sobre R al cubo. ¿Ya? Entonces es igual, el esfuerzo tau es dos veces T por sobre pi por R al cubo. ¿Ya? Entonces este tau es igual a dos veces el par torsor, que el par torsor es 540 newton por metro. Y dividimos para pi y para el rayo. ¿El rayo cuánto es? 0,025 al cubo. Entonces este par torsor es igual a 2 por 540 dividido para pi y 0,025 al cubo. Bien, esto sale 2.2, no, 22 megapascales. A ver, sí, 22 megapascales. 22 megapascales. Allí tenemos. ¿Sí? Ahí tenemos 22 megapascales. Entonces, si hacemos un estado de esfuerzos, ¿sí? Si hacemos un estado de esfuerzos del punto A, fijémonos, los esfuerzos ocurren en la dirección, esto era Y y esto era Z. Entonces el elemento diferencial en Y, Z, tiene cortante en las cuatro caras. ¿Sí? Eso no cambia. Tiene cortante en las cuatro caras. Vamos a decir que está así, 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 y así. ¿Ya? Bien, ¿está entendido hasta allí? Tenemos ya dos esfuerzos cortantes que se están generando en el elemento A. ¿Sí? En el elemento A. ¿Sí? En el elemento A, debido a, primero, la carga de 4000, ese genera flexión, y luego la carga del momento, que es de 540, sobre, ese en realidad ocurre sobre toda la periferia de esa circunferencia. ¿Sí? A, B y cualquier punto que haya en esa circunferencia. ¿Sí? Bien, ahora falta la última carga que es la de 3600.
Entonces, para eso voy a analizar el plano XY, que es lo más sencillo. Y ya voy a utilizar la carga de 3600 que ha sido trasladada. Pues no, voy a utilizarla de acá. ¿Ya? Entonces, si hacemos una vista en plano XY, tenemos lo siguiente. El punto A ahora sí está aquí arriba. Este es el eje X. Este es el eje Y. ¿Ya? Y aquí ocurre lo siguiente, pues, que la carga está aquí. Y es nuevamente el caso a flexión. Pero ¿qué ocurre con A? A ya no está en el eje neutro, en este caso, está en la fibra superior. ¿Sí? Está en la fibra superior. Por tanto, el esfuerzo, ¿sí?, que va a ocurrir allí, si analizamos este caso exagerado, es un esfuerzo de ¿qué? De tensión, ¿verdad? ¿Debido a qué? A la flexión. ¿Sí? Debido a la flexión. Y ese es muy fácil calcularlo, pues recuerden que ya incluso habíamos visto la fórmula para cuando son secciones circulares. Sabemos que el esfuerzo de flexión va a ser igual a 4 veces m dividido para pi por el radio al cubo. Entonces, 4 veces, ¿cuánto es ese momento? El momento es el que se genera aquí. ¿Ya? Es el que se genera allí. ¿Cuánto vale ese momento? Pues es muy sencillo. Es como que si ustedes cortan y quieren hacer sumatorio de momentos en este punto. Entonces, el momento va a ser igual a 3600 multiplicado por esta distancia de aquí. Obviamente va a salir, no, va a salir, a ver, este quiere compensar por acá, este quiere compensar por el otro lado. Va a salir negativo, pero al final nosotros usamos el valor absoluto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esa zona de arriba está a tensión sí o sí. Entonces no nos interesa el signo con el que salga el momento. Porque si nosotros hacemos una sumatoria de momentos aquí en el punto A, vamos a tener que M, ¿verdad?, más 3600 por la distancia esta que no me sé qué distancia es. 90 milímetros. 0,090 es igual a 0. Entonces sale negativo, pero no importa, usamos el valor absoluto porque nosotros ya sabemos que esa flecha va a estar hacia afuera, por lo tanto lo asumimos en tensión. ¿Sí? Entonces el momento es igual a 3600 por 0.09 es igual a 324 newton por metro. ¿Sí? Entonces, ese es el valor que vamos a utilizar. 324. Y aquí dividimos para pi. Y el radio que es 0.025 al cubo. Entonces el esfuerzo axial debido a la flexión es de 4 por 324 dividido para pi 0.025 al cubo. Ya, el esfuerzo sale igual a 26.4 megapascales. ¿Sí? Bien, ¿está en qué dirección? Está en la dirección X. Bien, ahora, aquí hay que sacar un solo elemento diferencial. Eso es lo importante. ¿Ya? Y como es un solo elemento diferencial y es un elemento diferencial bidimensional, el elemento diferencial tiene que estar en un plano. ¿Qué plano va a ser? XY, XZ, ZY. Vamos a analizar los tres estados de esfuerzos que hemos obtenido. ¿Ya? El primero de aquí, el primero que sacamos, tiene Z y X. ¿Ya? El valor de Z es exactamente el mismo valor de X. ¿Ya? El de acá tiene ZY. Les repito, el valor de Z es el mismo valor que en Y en este caso. ¿Sí? Es el mismo valor que en Y. Ahora, aquí, como A, nosotros también pudimos haber sacado, perdonen, un estado diferencial en Z, en ZY. Sí, ZY, ahí está, ZY. Se tiene más sentido porque lo analizamos por... Ah, no, lo analizamos por flexión, entonces sí, es ZX. ZX. ¿Ya? El de aquí lo analizamos en ZY. ¿Sí? Lo analizamos en ZY. Y el de acá lo analizamos en XY. Entonces, si nosotros podemos sumar los dos cortantes,
su componente en Z, ¿sí? Lo podemos analizar, podemos sumar sus dos componentes en Z, ¿sí? Aquí tenemos en Z, claro, sino que déjenme ver a ver si a lo mejor no hay que restarlos, porque el sentido que yo le di aquí es considerando este elemento diferencial X, Z y el cortante aquí está hacia arriba. Entonces le pusimos este sentido en Z. ¿Ya? Sin embargo, aquí estamos analizando el extremo izquierdo de acá. Esto es el eje X. Este es el eje Z. Entonces, si analizamos la cara, eso de allí, los esfuerzos, el momento quiere torsionar hacia arriba. Por lo tanto, de este lado, en Z, estaría hacia arriba también. Entonces yo quizás sumaría los efectos. Vamos a sumar los efectos y el de acá en X está solito. O sea que al final me quedo con un estado de esfuerzos en X y en Z. Y en X solamente vamos a tener el esfuerzo debido a la flexión. Y en Z vamos a tener vamos a tener que sumar los dos tau. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener la suma de ambos tau. Y como es cortante, también va a ocurrir acá. ¿Ya? Entonces, este tau que tenemos aquí es la suma de ambos que nos había dado. Entonces, tau va a ser igual a 22 más, ¿cuánto había dado el otro? 2.72. 22 más 2.72. Entonces, fíjense, como tenemos dos cortantes, tenemos que sumar en el estado final, tenemos que sumar ambos. Entonces, tau sale igual a 24,72 megapascales y el axial es igual a 26,4 megapascales. Ya, este de aquí es 24,72. ¿Sí? Siguiente clase igual vamos a hacer otro ejercicio de este tipo para que simplemente para entender más bien cómo hacer esa suma y esa resta en el caso que haya que hacer alguna resta de los esfuerzos, ¿ya? Bien, y acá obviamente va a estar la opuesta, ¿sí? Del de flexión. Entonces ya tenemos allí el estado de esfuerzos inicial del punto A, ocasionado por tres cargas, ¿sí? La carga de torsión, la carga de flexión, una carga de flexión y otra carga de flexión, sino que una carga de flexión ocasiona cortante y la otra carga de flexión ocasiona axial. Entonces, a nosotros nos están pidiendo que calculemos los esfuerzos resultantes máximos en el punto A de la fibra superior, punto A. ¿Ya? Entonces, los esfuerzos resultantes máximos es simplemente el esfuerzo axial máximo, pero yo tengo que usar mi círculo de Mohr, ¿sí? Para poder identificar ese valor. Entonces, vamos a graficar el círculo de Mohr. Vamos a hacer un eje. Vamos a hacer el otro eje. Entonces, este eje de aquí es el de tau y este es el axial. Entonces, primera coordenada para el eje X es la coordenada axial de 26.4 y la coordenada tau que es de 24,72. ¿Ya? Entonces, 26.4 vamos a decir que está por aquí. ¿Sí? 26. ¿Cuánto es? 26.4. ¿Ya? Y tau vamos a decir que está por aquí. Esto es 24. 24,72. Ya, ese es tau. ¿Sí? La otra coordenada es la que está aquí, que es solo tau, pero es negativa, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner el otro tau, que es 24,72. Y ahí trazamos el círculo. Trazamos primero el diámetro, el centro, sabemos que está aquí, en la mitad de 26.4. ¿Sí? Y ahí vamos a trazar el círculo
Ahí está el círculo. Entonces, lo que hay que encontrar es este esfuerzo máximo, que es el que nos están pidiendo. Ni siquiera nos están pidiendo el mínimo, nos están pidiendo ese esfuerzo de allí. Entonces hay que encontrar el radio. Ya, el radio no va a ser nada más que el 26.4 dividido para 2, porque yo necesito esto que está aquí. Esto sería 13.2. ¿Ya? Al cuadrado más 24,72 al cuadrado, y con eso le sacamos la raíz. ¿Ya? Saquemos la raíz de eso de ahí. Entonces, raíz cuadrada de 13.2 al cuadrado más 24,72 al cuadrado. Y el radio sale igual a 28. 28 megapascales. Ese es el radio. ¿Sí? Entonces, para yo calcular el tau máximo, que es el que a mí me interesa, perdón, no es tau máximo, el sigma máximo, lo único que tengo que hacer es que al centro le sumamos el radio. Entonces el centro ya sabemos que es 13,2. Le sumamos 28. ¿Ya? Y eso sale 41,2 megapascales. Y ahí está la respuesta. Ese es el esfuerzo máximo en el punto A. ¿Sí? No, ni siquiera nos piden en qué orientación ocurre, no nos dicen, pero podríamos calcular el ángulo, ¿verdad? Podemos calcular este ángulo que está aquí, porque recordemos que este es mi eje X. Y yo puedo calcular esto de aquí, esto es 2 teta. Entonces yo sé que 2 teta es igual a, o mejor dicho, a ver, sería, tenemos el adyacente y el opuesto, sería claro, la tangente de 2 teta es igual al opuesto, que es 24,72 dividido para 13,2. Podemos sacar que 2 teta es igual a la tangente menos 1 de 24,72 dividido para 13,2. Y teta va a ser igual a la mitad de eso de ahí. Entonces la tangente menos 1 de 24,72 dividido por 13,2 dividido para 2, 30,94 grados, 31 grados. ¿Sí? Entonces resulta que un elemento diferencial que está a 31 grados, ¿sí? O sea, en el plano, y era en el plano XZ, ¿se acuerdan? En el plano XZ era esa movida. Este elemento que sacamos aquí. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo rotamos con respecto a X, 31 grados, allí vamos a tener el esfuerzo máximo aquí de 41,2 megapascales. Y también podríamos calcular el menor, que va a ser negativo, es decir, va a estar a compresión, va a estar por acá, que sería el centro, que es 13,2 menos 28, sale menos 14 o menos 14,8 megapascales. ¿Sí? Esos serían los esfuerzos principales, el máximo y el menor. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Este es un problema bastante más complicado. Este es el problema más complicado que se le puede tomar, porque primero se le pide que calcule un estado de esfuerzos inicial. Y este estado de esfuerzos inicial es bastante complejo. Hay 3 cargas involucradas que van a generar 3 estados sobre el mismo punto, que luego tienen que ustedes sumar los efectos que tiene cada uno de esos estados, identificar en qué eje tienen que sumarlo, porque claro, estamos dentro de los 3 estados de esfuerzo, hemos considerado los 3 ejes posibles, X, Y y Z. Y hay que ver qué ejes tienen en común para sacar el estado final inicial del problema. Y de ahí recién aplicar el círculo. ¿Sí? Lo mismo nos pide que hagamos para el punto B, eso no, obviamente no lo voy a alcanzar a terminar. Pero lo pueden ustedes plantear para resolverlo, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí. Les recuerdo, los que quieran hacer revisión de la lección la hacemos después de la siguiente clase, la clase del jueves. ¿Ya? Ahorita ya voy a dejar de grabar.